Buenos días. Bueno, me acaban de decir que tienen ya un viaje lleno, otro lleno, uno para mayo, otro para septiembre y uno para junio, también con 10 plazas ya. Yo me alegro muchísimo de que esto sea así, porque yo me siento el 5% responsable de este amor a Egipto que ha surgido en el Ateneo. Me siento muy contenta de haberles puesto en su cabeza la curiosidad. ¿Qué es lo que yo pretendo hacer con ustedes? Yo no pretendo para nada enseñarles nada. Yo no soy maestra de nada. Y lo digo muchas veces, porque no quiero que se confundan. Yo soy médico, y de medicina y de microbiología podía hablar, pues he sido 40 años microbiólogo. Pero esto ha sido mi afición, mi pasión, el arte y la historia. Y les transmito esto, pasión y amor. Entonces esto, pues, creo que es importante en la vida. Siempre es importante en la vida. Yo le decía ahora a Isidro que yo solamente aprendo lo que quiero, lo que me gusta, lo que amo. Y lo que amo lo aprendo pronto. Y lo que yo intento aquí es eso, transmitirles la pasión, el amor, la curiosidad. Que un dato no está bien, no pasa nada, oye, me equivoco yo siempre, ustedes nunca. Yo cargo con todas las culpas, es porque me da igual. Porque les digo que mi misión aquí no es repetir fechas ni repetir monumentos, sino contarles lo que yo he sentido cuando he estudiado y sobre todo cuando he visto estos monumentos. Por eso procuro hablar siempre de cosas que he visto. Entonces vamos a hablar hoy de cosas que he visto. Vamos a hablar hoy de los templos ptolomeicos. Los templos ptolomeicos, como bien dice la palabra, son los que hacen los ptolomeos. Decíamos que Egipto ha pasado, desde la dinastía 30, muchas desgracias. Ha tenido dirigentes. Bueno, los nubios fueron buenos dirigentes, que eran los de Nubia, que eran de color, y fueron buenos faraones, algunos de ellos. Pero en general han tenido satrapías, luego los persas. Los persas fueron los que nunca amaron Egipto. Y como no lo amaron, no sintieron por Egipto ninguna pasión, que es la que yo les quiero transmitir. Bueno, pues, después de la dinastía, después de los Ramessidas, viene un periodo de declive. Tan declive es este periodo que Pinayev, que es un sacerdote, se entera que están desbastando, están profanando las tumbas de los faraones. Entonces, Pinayev decide coger todos los momias de los faraones y de las personas que los acompañan y trasladarlos a Deir el-Bahari, a una cueva que encuentra, y ahí los deposita. Allí estuvieron durante muchos siglos y nadie sabía nada de ellos. Hasta que, a finales del siglo XIX, Mariette, que era el segundo director del Museo de Gulag, que es hoy el Museo del Cairo, un gran amante. Yo siempre que voy al museo me voy a ver la tumba de Mariette, que está ahí al lado. Cuando ustedes vayan al museo, los que vayan a ir ahora, les meterán por las tiendas para que compren algo si les apetece. Y luego, cuando salen, es un jardín. En el jardín está la tumba de Mariette. Se ve enorme. Bueno, pues este señor lo que hizo fue, fíjense lo que pasó. Estaba él y le empezaron a decir, ves en Mariette, muchas cosas están saliendo al mercado. ¿Cómo? Sí. Muchos restos de vendas, de momificación, de pequeños vestis que son lo que acompañan el ajuar de los faraones. Muchas cosas, muchas joyas, muchos trozos de madera, de sarcófagos. Muchos. Entonces él piensa, bueno, pues esto. Entonces coge un amigo suyo, que es un inglés, y le dice, mira, vas a hacer una cosa, te vas a hacer pasar por comprador. Yo te voy a dar una cantidad de dinero importante. Y tú vas a decir que corre la voz de que tú estás interesado en comprar cosas del Antiguo Egipto. Y entonces el amigo americano hace esto. Y de repente le llega una noticia. Oye, en tal sitio venden objetos de la antigüedad egipcia. Va, es un hombre listo, averigua. La familia Al-Rasil, que tiene un restaurante, que a lo mejor se van a comer algún día, que dan chuletas. Al-Rasil. Esta familia era la familia que había encontrado el escondite del sacerdote Pinayev. ¿Y qué hacían? Entraban en el escondite, sacaban unas cuantas cosas, las ponían en el mercado. Cuando pasaba un tiempo,
sacaban otras pocas cosas. Entonces este chico averigua, el americano averigua quién son, quién es Al-Rasil, cogen a un hermano de Al-Rasil que parece un poco más débil de carácter, y entonces Magritte, que era valiente, dijo, a ver, dime la mano, le voy a cortar un dedo. O me dice, ¿dónde está? ¿De dónde sacan ustedes lo que están vendiendo? Si no me lo dice, le corto otro. A mí es que me da igual que usted se quede sin manos. No estábamos en esta época, esto ahora no se podría hacer, y entonces tampoco se debía hacer, pero se podía hacer. Cuestión que se pasmó y le dijo todo lo que había. Y entonces pudieron recuperar todas las momias que hoy están en el Museo del Cairo. Están en el Museo del Cairo, pero no vienen de sus tumbas, vienen del escondite del sacerdote, el sumo sacerdote Piaget, que tuvo piedad Bueno, pues el sacerdote Piaget, como yo, amaba la historia de Egipto. Bueno, pues lo que les quería contar yo hoy es un poco el final de esta historia. Esto se lo he contado porque me parece conmovedor, ¿no? Hay muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, el Egipto, pues lo he dado en una semana, lo he dado, como ustedes, en un trimestre, y lo he dado en un curso entero en el Museo de Bellas Artes. Bueno, perdón, curso y medio hablé de Egipto. Es decir, que da para mucho. Pero no importa, porque luego se puede coger un periodo y andar en él, esto no importa. Yo estoy dispuesta a hacerlo con muchísimo gusto. Pero hay muchos más temas, ¿eh? Yo el año que viene les quiero hablar de mitología. Y luego quiero hablarles de Grecia, del mundo griego. Del mundo griego desde el origen hasta la literatura. Hay tantas cosas de que hablar. Mesopotamia, por ejemplo, qué maravillosa civilización, que yo siempre la comparo con la de Egipto. Porque miren, son dos culturas fluviales. Una Egipto y otra Mesopotamia. Una con el Nilo, otra con el Tigris y el Éufrates. Egipto nace a favor del Nilo. El Nilo acompaña a Egipto. En cambio, Mesopotamia tiene que luchar contra el Tigris y el Éufrates, que le dan un agua maravillosa, pero solamente agua, y además a destiempo. Es decir, que son dos culturas, bueno, pues hablaremos de todo esto. Si Dios no me da vida, bueno, que no sé si me queda mucha, yo creo que me queda toda. Miren si estoy loca, me creo que me queda toda. Estoy mal, estoy mal. Bueno, pues vamos a hablar de los templos del periodo helenístico. Y para eso tenemos que hablar de Alejandro Magno. Alejandro Magno, hijo de Filipo de Macedonia, que había nacido en Pelá, aquí donde está, aquí, ahí, en esta península de Macedonia, de ahí es Alejandro. Conquista, fíjense todo esto, conquista Egipto, toda la zona de Grecia, lo que es hoy Turquía, y todo Asia. Bueno, cuando muere Alejandro Magno, le pasa la herencia a su familia, bueno, un hermano, que también muere pronto, y luego a su hijo, póstumo, el hijo de Rosana, y esta es la parte, como llaman, la dinastía macedónica, que continúa en Egipto. Pero ya digo, casi no están. Filipo de Macedonia, el hermano, se llamaba Filipo también, está enterrado en el templo de Karnak. Si van ustedes a Karnak, en la Santa Santorum, es obra de la dinastía macedónica. Pero realmente la dinastía que va a heredar a Alejandro Magno no va a ser la macedónica, va a ser la ptolemaica. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno divide el imperio en tres partes. Una parte, la parte de Asia, toda esta de aquí, se la va a dar a los Seleuco, su general Seleuco, y serán los selúcidas. Otra parte la va a dar toda esta, la parte de lo que es Grecia, la va a dar otro general, y por último, la parte de Egipto se la va a dar a los Ptolomeos Lágidas. Antígono, Grecia; Seleuco, Asia; Egipto, Ptolomeos Selúcidas. Antígono y Seleuco inician una guerra entre los dos, la guerra de los diáconos, porque quieren más trozo. En cambio, Ptolomeo Lágida dice, no, yo me quedo como estoy, a mí me gusta Egipto, me quedo aquí. Se queda. Entonces se queda y es Ptolomeo I hasta Ptolomeo XII, hermano de Cleopatra. Y el último será el Ptolomeo XIV, que será el hijo de Cleopatra y de Cesarión, que tampoco mandó. La última reina realmente fue Cleopatra. Después de Cleopatra, la batalla de Actio, en el año 30, hablamos de 3000, cuando empezaba con la paleta de Narmer. ¿Se acuerdan de la paleta de Narmer? 30.000 antes, 3000 antes de Cristo, perdón. Y ahora hablamos de 30,
antes de Cristo, que es la batalla de Actio, entre Octavio, que va a ser luego Augusto, y Marco Antonio y Cleopatra. En la batalla de Actio vence por fin Octavio y Egipto pasa a ser una provincia romana. Pero fíjense cómo es. Va a ser una provincia romana que en un principio a Augusto le gusta tantísimo Egipto que dice no, provincia imperial, que no senatorial. Había dos tipos de provincias, las que dependían del Senado, que es la mayoría, España, la Galia, del Senado, y algunos trocillos así chulos que se los queda el emperador. Pues uno de ellos es Egipto. Entonces Egipto es, como dijéramos, el palacio de veraneo, de la familia imperial de Augusto. Bueno, pues aquí empieza la historia de los Ptolomeos. Y los Ptolomeos decíamos que los Ptolomeos son grandes constructores, griegos, son sucesores de Alejandro Magno, son griegos. De hecho, hablan griego, y de hecho las costumbres son bastante helénicas. Aunque ellos procuran, como Alejandro ya ha hecho, que Alejandro se nombra faraón. Por ejemplo, Ptolomeo I hace un detalle, que es traer los restos de Alejandro y los entierra en Egipto. Hoy no sabemos dónde están, no se sabe. Pero digo que realmente son griegos. Entonces, ¿pero qué hacen estos griegos? Hacen templos a la forma egipcia. Es decir, que se contaminan. Y en Egipto, el que vaya ahora o el que vaya después, les va a pasar una cosa. Es que le va a saber a poco. Este viaje sabe a poco. Hace falta estar un mes. Pero bueno, es que somos ya mayores. Y el bolsillo se acaba. No se puede estar un mes allí uno porque le cuesta como un coche. Entonces ha de ser más pequeño. Pero realmente le van a echar de menos porque les va a gustar mucho. Bueno, pues aquí tenemos los templos ptolomeicos, que serán el primero, el templo de Dendera, el templo de Horus, el templo de Isis en Asuán, el templo de Filé y el templo de, aquí no está, de Comombo, y enfrente el templo de Esna. Esna, Colombo, Filé de Isis, Horus, Dendera. Fíjense cuántos templos han hecho los ptolomeicos. Fueron grandes constructores. Bueno, pues aquí los tenemos. Edfu, Colombo, Asuán, que es el templo de Filé. Luego tenemos también el templo de arriba, el de Dendera, a la diosa Hathor. Bueno, esto es una tumba. Es una tumba de un sacerdote, también de la época ptolomeica, es decir, unos años previos a la llegada de Alejandro Magno a Egipto. Muere Petotris y entonces le van a enterrar en esta tumba. Esta es una tumba de un sacerdote, no de un faraón. Pero es una bella tumba, tiene sobre todo un pórtico maravilloso con muy bellos dibujos. Y fíjense qué bellos capiteles, en forma de loto, bellísimos capiteles. Y esto es la decoración del sacerdote Petotris al dios Amón. Está entregando sus ofrendas. Aquí también vemos en el jeroglífico contando la historia del sacerdote Petotris. Aquí le vemos entregando ofrendas al dios Anubis, en la cabeza de perro, ofrendas y luego las flores de loto que le acompañan. El sacerdote, que verán ustedes que lleva la cabeza pelada y luego lleva un cuerpo que algún trocito se nota que es como una piel de tigre. Cuando vean un señor con la cabeza pelada y luego una especie de... por ejemplo, hay el penúltimo faraón de la 18 dinastía, el papá de Nefertiti, era un sacerdote. Y va a ver, en la tumba de Tutankamón aparece él vestido con la túnica de piel de tigre, la cabeza pelada. Así es como van los sacerdotes. Aquí tenemos, fíjense que están preparando las ofrendas. Aquí están segando el trigo. Están segando el trigo para preparar la ofrenda. Miren, las otras labores del campo. Esto es lo que él está soñando con su cielo. El cielo para los egipcios se llama Ialú. ¿Y el cielo del egipcio qué es? Fíjense,
Los egipcios están toda la vida trabajando como agricultores fundamentalmente, haciendo cosechas, sembrando trigo, recogiendo los frutales. ¿Qué es lo que le piden al Nilo? Que sea generoso con ellos, con su agua para poder seguir recogiendo frutales. Entonces, el cielo, bueno, pues a que le guste mucho el cine, imagino que será, pues, un sitio muy cómodo y ver cine. A mí que me gusta mucho estudiar, una buena mesa, un ordenador, el silencio, de vez en cuando amigas para charlar, que también me gusta, y viajecitos para hacer, ese será mi cielo. Que mis hijos estén bien, pero lejos. No los necesito al lado. Que mi marido esté bien, bueno, a medio camino. Pero realmente ese es mi cielo. Este es mi Yalú. El Yalú de los egipcios va a ser un campo con unas espigas. Fíjense qué campo, con qué espigas. Tan maravilloso. Mire qué espigas. Un campo con espigas, con grandes frutales, que puedan recoger. Entonces, cuando ustedes vean a un hombre segando en un campo con grandes... Ya se ha muerto ese señor. ¿Dónde está? En el cielo. ¿Cómo se llama el cielo? El Yalú. Bueno, pues este sacerdote ha muerto y está ahora representando su cielo personal, que es esto, un lugar donde las cosechas van a ser maravillosas, donde el sol va a ser generoso, donde el río va a venir con holgadez y él va a hacer lo que le gusta. Piensen ustedes en su cielo y les digo una cosa, nunca es tarde para buscarlo. Nunca es tarde. Miren, yo ahora he tenido una cuestión, tengo una temporada de cuestiones familiares regulares, para que no vamos a engañar. Soy mayor y esto es lo que toca, ¿no? Entonces yo les digo de verdad, y se lo digo porque les aprecio ya después de estar con ustedes un trimestre, que ustedes son mi mecanismo de afrontamiento. Yo soy psicólogo, estudié psicología. ¿Por qué les digo esto? ¿Qué es eso? Mecanismos de afrontamiento son aquellas cosas que a una le ponen, como a los chicos cuando eran jóvenes, nos entraba un nervio cuando los veíamos, esto es poner. Y entonces desea tenerlas. Entonces, un mecanismo de afrontamiento es hacer esto, o procurar hacerlo. Cada vez son distintos. A mí los chicos ahora ya no me ponen nada. Ahora me ponen, pues, un buen libro, un artículo, un viaje agradable, una conversación productiva. Las chorradas no me gustan. Pero bueno, hay gente que le gustan, que están fenomenal. Esto es el mecanismo de afrontamiento. Buscar a la vida lo que te gusta y lo que te gusta hacerlo. Por eso Egipto me encanta, que les haya gustado a todos. Un mecanismo de afrontamiento es Egipto para ustedes. Bueno, por aquí tenemos, ven, están llevando las ofrendas. Fíjense, las vacas como ofrenda a los dioses. Y están debajo, ven ustedes, están en un árbol frondoso, porque estamos en un lugar maravilloso donde todo es fantástico y bello. Aquí son constructores. Ven, están construyendo la casa de Petotris cuando Petotris llegue al Yalú. Porque claro, Petotris va a Yalú, porque es un buen hombre, pero no tiene casa. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues voy a buscar artesanos que me ayuden a hacer la casa. Entonces aquí tenemos en la tumba de Petotris como los artesanos están con esta especie de sillares para construir su casa. Es decir, que es toda ella una especie de... Esto es su testamento. Es decir, Petotris, ¿qué hace? Está poniendo, ofreciéndose a los dioses, pidiéndoles perdón por si algo le ha hecho mal. Él piensa o ha sido salvado, ha ido a Yalú. En Yalú se encuentra con los campos maravillosos, se va a construir una casa y está escribiendo lo que realmente una bella vida para un sacerdote que él considera que se lo merece. Pues esto es la tumba del gran sacerdote. ¿Lo ven? Con el pelo pelado en el pelo. Y es un caballero que pasaba entre la diosa ofrendas, las ofrendas que le llevan, más ofrendas, el sacerdote que presenta sus ofrendas. Bueno, han visto una tumba de un sacerdote y han entendido lo que es. ¿El sacerdote qué hace en su tumba? Pues pensar lo que él quiere que pase, y eso es lo que ha pintado allí. Esto es uno de los lugares más maravillosos de Luxor, que es la de Yermedina, donde viven los artesanos, donde viven la gente que tiene que pintar, decorar las tumbas de los faraones. Tutmosis I le dice a su arquitecto que tiene que
buscar un lugar muy oculto para poner la tumba suya y de sus sucesores. Y entonces el arquitecto Simú le dice: mis ojos no verán, mis oídos no oirán. Es decir, que él lo que haga lo olvidará. Nadie podrá saberlo porque no lo sabrá, que es el que lo ha hecho. Tutmosis I, el tercer faraón de la 18 dinastía. Entonces es el que construye este poblado. Este poblado es como un barco. Tiene a la derecha babor y a la izquierda estribor. Entonces hay dos patrullas de trabajo, una a la derecha, otra a la izquierda. La patrulla de la derecha irá una semana entera al Valle de los Reyes, que será detrás de esta montaña. Suben la montaña y detrás está el Valle de los Reyes. Bueno, pues una semana va una babor, la semana siguiente va a estribor. Hay dos jefes de cuadrilla que se reúnen con el administrador general del faraón, que viven todos aquí en un lugar amurallado, donde nadie puede entrar ni nadie puede salir. Les llevarán el agua. Bueno, aquí en la parte de esta son las tumbas que ellos se van a fabricar. Una cosa que cuando uno tiene tiempo, hay unas tumbas ahí también muy bellas de los artesanos. Bueno, ¿por qué les pongo esto? Porque aquí hay un templo ptolomeico. Aquí hay un templo que se llama el Templo de Hathor de Deir el-Medina. Al ladito aquí está el poblado, este es el templo de Hathor. Bueno, pues el templo de Hathor lo hizo ya en Ptolomeo IV, Ptolomeo VIII, y estaba dedicado ¿a quién? Al arquitecto Imhotep. ¿Se acuerdan de la pirámide escalonada de Saqqara? ¿Se acuerdan de Herpes Zoser? ¿Se acuerdan de Zoser? Que tiene un arquitecto que le llamaban Imhotep, y que ha hecho la pirámide escalonada. Que luego lo hacen santo, de la medicina. Dios de la medicina. Entonces se lo van a encargar, se lo van a poner a él y a la diosa Hathor y a la diosa Maat. Pero hay una cosa aquí que me encantó. Yo iba con unos egiptólogos y entonces uno de ellos preguntó. Claro, cuando tú vas con gente que sabe mucho, las preguntas son interesantes, porque son cosas... Preguntó el egiptólogo: oye, ¿dónde está aquí el pozo? Yo, como no sabía nada cuando fui a ese viaje, pues me callaba, entonces corriendo me iba al que había preguntado. Porque yo pegarme a la gente, me encanta pegarme. Cuando oí aquello me fui corriendo con aquel señor, dije: este sabe algo de pozos, a ver lo que dice. Y dice, bueno, el guía no sabía muy bien lo que estaba preguntándole. Y entonces el señor, el egiptólogo, dijo: bueno, pues ya lo digo yo, es que este templo, que no es un templo que se destaca por su belleza, no está mal, pero no es de los grandes templos, tiene un gran tesoro, porque tenía aquí dentro un basurero, un FEM, como dicen los valencianos, un FEM que era un agujero en el suelo, con una tapa, porque eran muy aseados. Y entonces, Deir Medina, todo el poblado, cuando por la noche sacaban la basura, entonces venía un carro y todos los restos de las basuras del poblado, de los artesanos, iban a parar a este pozo. ¿Qué pasa? Este pozo tiene maravilla de cosas. ¿Por qué? Porque la gente que vive allí no es una gente ordinaria. Son pintores, son escultores, son ebanistas, son gente, todos, que saben leer, que saben escribir. Y entonces, en este pozo, ¿qué se han encontrado? Pues han encontrado cosas bellísimas, como se llaman los ostracas. ¿Saben por qué se llama ostraca? ¿Alguien lo sabe? Se lo explico, y si no acabamos hoy, igualdad. Ostraca, es que es interesante esta palabra. Esto viene de ostracismo. ¿Sí que saben lo que es? ¿Verdad que sí? Cuando en el Senado griego, un senador, luego en el romano, unos cuantos se juntaban y le hacían una acusación que, por ejemplo, Cicerón sufrió el ostracismo. Se juntaban y opinaban sobre él. Claro, opinaban mal, que a lo mejor no era cierto. Eran 4 señores que hacían pues esta calumnia. Entonces, el calumniado tenía que defenderse. Si el Senado no le convencía, lo tiraban. ¿Cómo se señalaba al senador que había cometido una falta? En un trozo de cerámica. Por esto han estado en Grecia, al lado de Grecia, detrás de donde está la ciudad esta, el pueblo de... ¿Cómo se llama el pueblo este? Bueno, no me acuerdo. Es un pueblito que está dentro de la ciudad de Grecia. Hay una montaña de trozos de cerámica, porque había muchos ceramistas, una salía mal, la rompían y tiraban los restos. Bueno, pues cuando no tenían papel, ¿qué hacían los senadores? Cogían un trozo de cerámica y en el trozo de cerámica ponían Cicerón
ha cometido adulterio, o Cicerón ha robado al Senado, o lo digo porque Cicerón lo conocen todos. Y entonces hacían una acusación, más de 10, y entonces era tirado. Entonces, a estos trozos de cerámica en los cuales se escribía el nombre del acusado se llamaban ostracas. Y los ostracas viene la palabra ostracismo. Bueno, pues esto es un ostraca, porque son un trozo de cerámica pintado. No tiene nada que ver con el Senado ni con nada. Tampoco tenían papel. Y entonces, ¿qué hacían? Cuando una cerámica se rompía, la utilizaban para hacer dibujos, para escribir cartas. Este es uno que está en el Museo del Louvre, que es una preciosidad. Es una ostraca de una bailarina. Imagínense pues, que uno no puede salir de allí, tiene una mujer gorda y además está enfadada, y entonces cuando tiene ganas de soñar, sueña con estas cosas y pinta esta chica tan preciosa bailando. O, por ejemplo, aquí tienen una escena sexual, ¿la ven, no? Pues uno le manda a otro, son una pareja, y no le queda con otro, y le manda esta escena para que sepa que se van a ver, donde siempre se ven. Una carta. Por ejemplo, también este es una vaca que ha parido su vaca y le está contando al vecino el parto de la vaca. O, por ejemplo, miren este que es muy gracioso, porque estos son dos animales. Es un gato y otro gato. El gato es un animal sagrado para los egipcios. Hay tumbas de gatos. Se han encontrado, voy a decir miles, pues sí lo digo, miles de gatos momificados. Era un animal sagrado, que ellos consideraban divino. Por aquí tienen animal sagrado. Y mira, el gato, como es un animal sagrado, está dirigiendo un grupo de ocas que van recorriendo las laderas del Nilo. Esto es una carta. Y hay una carta que es muy, muy chocante, porque fíjense, es una carta que le escribe una señora al notario, a Tot. ¿Qué es lo que le dice? Esta señora se ha casado, tiene un hijo, y se ha quedado viuda. Y es muy importante estas ostracas, porque te dan una información súper guay de cómo es la vida de Egipto. Porque en templos hay muchos, pero también interesa esto. La señora se ha casado, ha quedado viuda con un hijo, y entonces se vuelve a casar con otro hombre. Con el otro hombre tiene un hijo a su vez. Entonces se juntan en la casa dos chicos, un hijo de la señora y un hijo del marido. La señora es rica, tiene posesiones importantes de su marido, que esto agrava la cuestión, pero lo ha heredado ella. Es decir, el marido la ha dejado heredera a ella, no al hijo. Entonces ella convive con el hijo y con el hijastro. El marido muere, el segundo marido, y ella se queda con los dos. El hijo tiene malas costumbres, no la trata bien, la maltrata. En cambio, el hijastro es una persona con ella, que le da una vejez deliciosa. Y cuando muere, la señora deja la herencia del padre de su hijo al hijastro. Y esto fue muy famoso porque hubo un pleito muy largo, pero indica muy bien que las mujeres tenían poder administrar su herencia. Y un poco dan a entender cómo eran las relaciones familiares. Así que los hijos está bien si se portan bien, y si no se portan bien, pues que les den mucha morcilla. Realmente que es que nosotros nos atrevemos a hacerlo, pero ellas, que eran más valientes que nosotras, pues lo hacían. Bueno, pues esta es una ostraca donde pone todo este rollo que les he contado. Bueno, pues sigamos, hay más ostracas. Esto ya es el templo. En el templo vemos los bellísimos capiteles, maravillosos capiteles, en forma de loto. Un templo que tiene una cosa muy graciosa, porque tiene una escalinata, tiene 2 pisos. Esto es infrecuente, los templos suelen ser de un piso. Lo que pasa es que el terreno aquí estaba muy movido y entonces pensaron que era mejor hacerlo así. Un bellísimo templo dedicado a la diosa Hathor. A la diosa, cuando vean esta cara, es la diosa Hathor, que es la esposa de Horus, que es la nuera de Isis y Osiris. Yo lo voy a repetir todo el rato para ver si se les queda. Hathor, diosa Hathor. Y viene, por ejemplo, una cosa muy también. ¿Lo ves? Azul. Es decir, que los templos eran policromados. Quedan algunos policromados. Miren que aquí está el sacerdote. Miren el techo del cielo. Los techos en forma de cielo son muy frecuentes. Aquí vemos a la diosa Nebet, la diosa del Alto Egipto. Estrellado, los cielos estrellados, el firmamento estrellado. Fíjense, es policromado. ¿Lo ven policromado? El templo maravillosamente policromado. Aquí tenemos al dios Amón, el que lleva las 2 lanzas arriba, y la diosa Hathor. Aquí tenemos llevando una ofrenda, y miren qué bello. Mirad qué bello es
este friso policromado? ¿Quién es esta? ¿La diosa? ¿Quién es? Dilo fuerte. Maat, la diosa de la justicia. La que está cuando pesan las almas. Pesan el corazón y está la pluma de Maat y el corazón del que ha muerto. Si el corazón pesa más, está cargado de maldad, entonces se lo come Amit, la leona. Pero si el corazón pesa menos que la pluma, Osiris lo abraza y entra en el mundo de los dioses. La Maat, la diosa de la justicia. Por ejemplo, creo que ahora va a ir con ustedes, no seguro, un chico que es de la Sociedad Valenciana de Egiptología. Bueno, pues ellos antes, cuando tenían dinero, ahora no sé, ahora yo no la recibo ya, y sí que soy de la sociedad, escribieron una revista que se llamaba Maat, que era la diosa de la justicia. Era el nombre de la revista, porque la diosa Maat es muy conocida. Aquí tienen la diosa, aquí tenemos la diosa Hathor, el dios Horus, la diosa Maat. Aquí tenemos la diosa Hathor, el dios Amón otra vez, la diosa Hathor, la sucesión de los dioses que están esperando al difunto. Y aquí tenemos registro a Ptolomeo VII haciendo libaciones a Osiris y también haciendo ofrendas a la tríada tebana. La tríada tebana es Amón, Khonsu y Warson, la esposa. Ptolomeo haciendo libaciones. Haciendo libaciones es tirando vasos de vino sobre el dios. Bueno, pues esta es la decoración externa e interna del pequeño templo que hay fuera, en la puerta del poblado de Deir el-Medina, que era el templo que usaban los que vivían en Deir el-Medina. Ya digo, lo importante es el pozo de las basuras, porque ahí se han encontrado ostracas maravillosos. Ahora vamos a ver un templo que es impresionantemente bello, que es el templo de Dendera. El templo de Dendera, también ptolomeico, está rodeado con una muralla, tiene una puerta importante, que fíjense aquí pone puerta de Domiciano y Trajano. ¿Esto qué significa? Que los emperadores romanos, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Vespasiano, Tito, Domiciano, Trajano, bueno, no voy a seguir porque estamos hasta mañana. Todos estos emperadores romanos, van a cultivar los templos egipcios, van a engrandecer. Por ejemplo, aquí tenemos una puerta hecha por Trajano y por Domiciano. La puerta exterior, es decir que... Y también tenemos, miren qué importante esto, 2 mamisis, pero un mamisi es de Trajano. Es decir que no solo los romanos tiraron los templos, no, los ampliaron y los amaron. Bueno, pues tiene 2 salas hipóstilas, una de Nectabeo y otra de la época de Trajano. Y tiene un gran patio y una gran muralla inacabada. Aquí tenemos el templo de Dendera, maravilloso templo de Dendera. Esta es la diosa, ¿cuál? ¿Cómo? ¿Esta quién es? Hathor, muy bien, la diosa Hathor. Este no lo conocen, porque nosotros lo hemos presentado y entonces no le conocen. A lo mejor sí, pero yo no se lo he presentado. Se llama el dios Bes. Y es un dios muy divertido. Y entonces acompaña a las mujeres cuando van a parir. Y es el que hace, no pasa nada, venga, aprieta, fuerza. ¡Ah! ¿Ves? Y entonces aplaude cuando el niño nace. Es un poco el que acompaña a las porturientas. Entonces está siempre cerca de los mamisis. Tiene este aspecto un poco como de enano, como un enano muy divertido, que acompaña a las mujeres en los momentos de dificultad. Aquí tienen, bajo de la puerta de Trajano, que les he dicho, aparecen, fíjense qué bellísima, está Nekbet, la diosa, y luego la serpiente del Alto Egipto. Todos los símbolos del Alto y el Bajo Egipto. Fíjense si los emperadores romanos respetan el mundo egipcio. Han de llegar los árabes para no respetarlo. Aquí ven la diosa Nekbet que les decía del Alto Egipto. La que vuela. Alto, la que vuela. Serpiente, la que camina bajo Egipto. Y aquí tenemos a Bes,
a este enanito divertido que acompaña a las parturientas. Y al lado el mamisi. Yo me rompí el pie cuando fui la otra vez, me lo hice un esguince por entrar en el mamisi que no estaba en el programa. Porque claro, a lo mejor el mamisi no se lo enseñan, pero yo les digo lo que es el mamisi, así, aunque no lo vean, pues ya lo saben. El mamisi es el lugar donde la diosa Hathor, que es la madre universal, amamanta al faraón que ha nacido. Eso es el mamisi. Aquí lo tienen, fíjense, aquí lo van a ver bien, luego lo van a ver mejor. A diosa Hathor, ¿verdad? El faraón haciendo ofrendas y el hijo del faraón que lleva una coleta mamando de la diosa Hathor. Ella es la que amamanta. Aquí lo tenemos, aquí creo que aquí está mejor, aquí se ve mejor, aquí. Aquí tenemos al niño que le hace ofrendas al faraón y al dios Horus y a la diosa Hathor. Pero esta es la que quería que vieran. Mírenlo, el heredero, ¿lo ven el heredero, la colita de heredero? Que está mamando en el pecho de la diosa Hathor, que es la diosa que le va a dar la vida humana y la vida celestial. Esta soy yo, señalándoles para que vean bien cómo mama el niño. ¿Lo ven? Esto es la parte de fuera del mamisi. El mamisi es como dijéramos, donde, ¿cómo le llaman ahora? El lactario, le llamábamos nosotras, que era donde las mamás, cuando parían, iban a dar de mamar a los niños, sobre todo los niños que nacen prematuros, la madre tenía, ahora ya le sacan la leche se la dan al niño con un biberoncito, pero entonces no había todos estos inventos, hablo de mi época, los años 60, 70. Entonces había una sala donde las madres iban, le sacaban al nene, les daban de mamar al niño prematuro, porque querían sobre todo que mamara de la leche materna, que es tan requete buena. Bueno, pues aquí lo ven, los egipcios también, dan de mamar a los herederos. ¿Y esto qué es? Dentro del templo de Dendera, todo se aprovecha. ¿Y esto qué es? Una capilla cristiana, que será después cuando lleguen los coptos. Porque los coptos van a llegar y van a traer un idioma nuevo, que será el copto. Y van a traer una cosa que es, de esto no se puede hablar porque es muy largo, se llaman los papiros mágicos, donde en copto explican muchas historias del mundo egipcio. Y estos papiros coptos escritos en copto fueron utilizados por Champollion, que hablaba perfectamente copto, para entender la vida de los egipcios. ¿Comprenden? Champollion, la piedra roseta, se llamaban los libros mágicos. Y estos lo escribieron los cristianos y porque habitaron estas zonas aprovechando los antiguos templos, un trocito como capilla para sus rezos. Y aquí vemos, esto es una capilla cristiana. El templo de Dendera, visto por fuera, dedicado a la diosa Hathor. Hathor, todo el Hathor. Miren que es una belleza de templo, una belleza. Las escaleras con los capiteles en forma de cabeza de Hathor. Tienen dos alas hipóstilas, fíjense qué belleza. El capitel es la cabeza de la diosa Hathor y el cielo es un cielo estrellado. ¿Lo ven? En forma de estrellas con la diosa Nepet del Bajo Egipto. En azul. Y se mantienen perfectamente la coloración del templo. Primera sala hipóstila. Fíjense la de Karnak, que es más impresionante que esta, evidentemente, por el tamaño y la envergadura. Pero en belleza no, yo creo que es más bella esta, porque es que aquí estás viendo, los capiteles de la diosa Hathor son imponentes, además, es que es un bosque de diosas Hathor. Miren qué belleza. Bueno, aparte de esto, fíjense, este templo, el de Dendera, es un templo completamente científico, donde se hacen averiguaciones de grandísimo nivel. Por ejemplo, se habla de técnicas de momificación. Son los que hacen pruebas con los distintos productos para ver cuáles son mejores para la momificación. Es un centro maravilloso de astrología. Y es el primer zodiaco que vamos a encontrar entero va a ser en Dendera. Y además también es un centro de alquimia, donde se hacen mezclas para ver si conseguimos el deseado oro. Bueno, por aquí lo van a ver. Les digo que tiene un horóscopo en el cual hay las 3 estaciones que hay en Egipto. Nosotros tenemos 4. Primavera, verano, otoño e invierno. Los tienen 3, que son Ajet. ¿Qué es Ajet?
el momento en que el Nilo, ¡pum!, se desborda e inunda todas las tierras. Antes han tenido que coger la cosecha, ¿verdad? Primero la inundación. Después, cuando ya el Peret es el segunda estación, en la cual sobre una tierra mojada ellos van a hacer las siembras. Es decir, Ajet, Peret y Semú. Semú será el momento de la cosecha. Y esto será cuando en el cielo aparezca una estrella, la estrella Siro. Cuando la estrella Siro aparece es cuando han de sembrar. Entonces, una época de inundación, una época de siembra, y el tercera, dicho al revés, una época de recogida de la cosecha. ¿Qué les dirá la estrella? Que los frutos están maduros. ¿Me entienden? 3 temporadas. Esto está en los zodiacos de Dendera. Aquí tenemos la diosa Horus y el sol, que sale de Dendera, el viaje nocturno de los dioses acompañando a los difuntos. Esta imagen yo la tenía de aquí, pero también está, me la ha mandado hoy Isidro, que es muy galante. Esta mañana cuando me he levantado, yo miro el ordenador por si tengo alguna cosa urgente que aclarar y no lo sé del día de antes. Me he encontrado con que Isidro me ha mandado un trabajo donde hay el templo de, no es el de Dendera, es el de Esna. Se han limpiado, se han encontrado imágenes también del zodiaco. Antes el templo de los zodiacos era de Dendera. Ahora han descubierto que al limpiar el templo de Esna también hay varios zodiacos. Me los han mandado, ahora luego os los voy a enseñar. Que me he ido esta mañana al oftalmólogo. No lo digo para que me lo agradezcan, pero un poco sí. Me he ido al oftalmólogo. Me han dilatado la pupila. Le he dicho a Pedro, que es compañero, no me la dilates mucho porque si no, no voy a ver nada. ¿Qué vas a hacer ahora? Digo, pues ahora me voy corriendo a casa y me voy a Ateneo. ¿A qué? A dar una charla. Mujer, ¿no vas a descansar nada? No voy a descansar nada. Bueno, y cuando he ido a casa, me sobraban 3 minutos y he copiado lo que me había mandado Isidro, que me lo mandó por WhatsApp, lo he pasado a la presentación. Y me he venido corriendo. He llegado aquí. ¡Ay, no tengo disnea! ¡Ay, qué contenta! Pues eso porque voy a un sitio que amo. ¿Ven ustedes lo que es cuando uno va a un sitio a gusto? Pues he ido al médico, he ido a casa, he pasado al ordenador lo que me faltaba. Bueno, muchas cosas, demasiadas, para hacerlas bien. Bueno, por aquí tienen esta imagen del horóscopo. También imágenes del horóscopo de Dendera, la capilla del Año Nuevo. El Año Nuevo que ilumina a la diosa Hathor. El zodíaco de Dendera, esto es una imagen reproducida. El zodíaco de Dendera está en París, en el Louvre, no está en Dendera. Fíjense qué belleza. Es decir, cuando un hombre sujeta de hecho, ¿cómo se llama? Dilo fuerte. Alante, un hombre. Y cuando una mujer, cariátide. Son cariátides sujetando el horóscopo de Dendera. Aquí tenemos a las cariátides y Horus sujetando el... Miren qué bonito, ¿eh? Es una reproducción hecha en color para que ustedes vean a Leo, a Géminis, a todos los dioses del zodiaco. Esto es como está ahora en París. Pero aquí se ve de otra manera, se puede ver aún a la diosa sujetando al dios Horus como Atlante, como Cariátide, y aquí vemos a los distintos animales, Tauro, Leo, Géminis, Escorpio, que están encerrados en el zodiaco de Dendera. Fíjense a Horus sujetando el techo. Y esta es la sala de la momificación. ¿Aquí qué se hacía? Se probaban distintas maneras de momificar. ¿Cómo se momifica? Así para que lo entiendan rápido. Sacamos las vísceras, vaciamos todo, las guardamos en los vasos canopos, que son 4 vasos. Un vaso para el corazón, otro vaso para los pulmones, otro vaso para los intestinos y otro vaso para el hígado y los riñones. 4 vasos canopos. Se ponen al lado de la tumba, no se tiran, claro que no, pero el cuerpo se queda vacío por completo y entonces le rellenamos como de estopa, estopa con humo y con sustancias desecantes que absorban el agua. De esta forma, al entrar se queda el cadáver
seco, 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 seco. Entre que el clima es seco y que por dentro hemos introducido esta sustancia, ¿cómo sacamos el cerebro? Por lo te preguntar en la televisión, ¿cómo se llama? La membrana cribosa, que está, el vómer. El vómer es el hueso que está detrás de la nariz, que tiene, el vómer es como una especie de colador, con agujeritos. Bueno, pues por ahí se atraviesa el vómer y haciendo una jeringa, que ellos tenían todo esto, vacían el cerebro del faraón y entonces lo dejan completamente vacío. No tiene cerebro, no tiene vísceras, no tiene nada. Entonces le pueden desecar. Entonces, ¿qué es lo que hacían aquí en Dendera? Probar técnicas de momificación. A ver si esta sustancia era más desecante que esta otra. Hacían pruebas y luego lo que conseguían averiguar era, como dijéramos, el centro, el laboratorio momificador del Egipto ptolemaico. Aquí tienen, ven, están momificando. Están haciendo, esto es una ofrenda, la diosa Hathor, todo el rato la diosa Hathor. Y esto es, fijar, esto que ven aquí, cuando vean esto es lo que se llama el pilar de Yeb. Bueno, de Yeb no lo acuerdan. Pilar es la columna vertebral, pero no la mía, que no sepa nada, que ya está muy estropeada, la de el dios Osiris. El de Yeb es la columna que sujeta a Egipto. Entonces, cuando vean esto, ¿la ven esta columna? Esta columna es el de Yeb, la que sujeta a Egipto. Mírenla, ¿la ven? Perfectamente aquí. Esto es el gran papiro, la gran flor del papiro. Y aquí tienen ustedes el de Yeb, la columna que sujetará a Egipto. Ahora ven el templo de Esna. El templo de Esna está dedicado al dios Num o Hum, como quieran decir. Yo siempre pongo K-H-N-U-M, Num. Ese es el dios, el alfarero, aquel que hacía muñequitos. Decía, voy embarazada, bueno, ahora no, claro, cuando era joven. Y le digo, conmigo me fastidiaron porque todos chicos, qué tortura. Llegué con, el primero me dijo el ginecólogo, parece una niña. Ay, qué emoción, qué alegría. Y cuando nació, dijo, mira, Luisa no había apuntado chico. Pues este hacía lo mismo, hacía una muñequita de cada clase. Un chico y una chica. Cuando la mamá, ay, nos dijo, no, ¿cómo? Aquí tenemos lo que yo preparé para ustedes. Un poco de trampa siempre se hace. Bueno, pues este hacía de ginecólogo trolero. Era el dios Num. No, bueno, eso es una bobada que estoy diciendo. Era el dios que fabricaba a los hombres. Él sí los fabricaba de verdad para los antiguos egipcios. Cuando una mujer quedaba embarazada es porque el dios Num había fabricado un hijo para ella. Entonces, las madres y las que querían ser madres iban al dios Num a pedirle, por favor, fabrícame un hijo, fabrícame un hijo. El dios Num lo fabricaba. Entonces, el culto se le da en el templo de Esna. El templo de Esna tiene una gran suerte, porque miren lo que ha pasado. A ver si lo tenemos. Aquí se ve muy bien, luego pasaremos al anterior. Este es el pueblo de Esna, ¿verdad? Fíjense, en este pueblo me pasó una cosa. Jolines, qué cosa. Había un niño con tracoma. Yo soy médico, yo sé lo que es un tracoma. Por la calle, un ojo fatal y el otro ya empezaba. Yo llevo siempre en el bolso gotas, pero gotas que son, vamos, sin antibiótico. Como cuando voy de grupo con amigos, siempre soy la que, Luisa tienes, había cogido un colirio con penicilina. Y entonces le dije al nene, ven, y el nene no quería. Le di dinero, le di caramelos y vino. ¿Y tu madre? Le dije a la madre, póngale 2 gotas de colirio de penicilina, cura el tracoma. El tracoma, si no te cura, te quedas ciego. Qué terrible. Esto era el año 1982. Qué terrible, ¿no? Que no hubieran colirios de penicilina. Era penicilina, además no era ni gentamicina, ni tobramicina, ni nada de todo esto raro. Lo más fácil de todo. Yo me dio mal día, porque me pasé el día entero casi que llorando, pensando, Dios mío, qué desgracia que esta gente no tenga. Bueno, pues así estaba este pueblo. Este pueblo era un pueblito que estaba arriba, de casas muy malas, que vendían el pescado por la calle, que a mí me encantó, pero a la gente que fue con nosotros no le gustó nada. Ahora no te llevan. Está en la zona que el Nilo el Nilo hace un escalón, ¿no? Entonces tú has de bajar en una
te ponen sobre un ascensor y el barco baja para coger el segundo nivel del Nilo. En este lugar, cuando vayan, vean que siempre es un sitio donde se ponen bajo a tirar manteles y a tirar colchas. Entonces la gente está muy entretenida con los manteles. Ustedes miren que el pueblo que hay allí está el templo de Esna dedicado al dios Num. Bueno, pues este templo se ha conservado muy bien porque miren lo que pasa. Las arenas cubrieron hasta aquí y no se descubrió. No lo vieron. Pensaban que era una construcción pequeña, porque se veía solamente la parte de arriba, como 1 metro, quedó al aire libre. Entonces, se llama el que mejor se ha conservado de todos. Lo que pasa es que luego ya, cuando empezaron a darse cuenta, vivía allí la gente, se hacían humo, se hacían comidas, se utilizaba como para vivir y estaban todos los dibujos completamente oscurecidos. Y es lo que Isidro me ha mandado hoy de dibujos limpios del templo de Esna. Aquí tenemos al dios Num, que era el que generaba a los hombres, el principio de la fertilidad, era el alfarero, acuérdense. El dios Tot, el notario. El dios Num, el alfarero. El dios Anubis, el enterrador. El dios Hathor, la diosa Hathor, la mamá. El dios Horus, el papá. Isis y Osiris, los abuelitos. Bueno, y luego está el dios de Luxor, que es Amón. Y el dios del sol, que es Ra. Es decir, bueno, hay que aprenderse muchos, ¿no? Pero estos son fundamentales, que los aprendan. Bueno, pues este fue el dios que hacía, el dios de la fertilidad, el dios alfarero, que tiene como una cabeza de carnero, lleva arriba unos grandes cuernos, ¿ven? Astas. Bueno, pues se ha conservado completa, pero fíjense ustedes quién hace la sala hipóstila del dios Hathor, perdón, del dios Num, en Esna. Claudio fue un grandísimo emperador. Claudio era el tío de Calígula. Calígula fue el tercer emperador romano, que estaba como una cabra. Y el tío Claudio tenía una cifosis, tartamudo, que no podía hablar. Y se burlaban de él todos los que sabían y más. Allá andaba él con su cifosis, escondiéndose para que le daban ahí, venga, para tener suerte. Esto que hacen la gente maleducada y bruta. De repente muere, asesinan a su sobrino y él lo hace el emperador sin que se dé cuenta. Bueno, fue un grandísimo emperador. Todos los etruscos se debe a él, porque fue un gran estudioso de los etruscos. Bueno, pues Claudio, Vespasiano, que fue el primero de los Flavios, Domiciano, Trajano y Adriano, son los que hacen este templo. Ese templo no lo hicieron los ptolomeicos, se llama ptolomeico, pero no lo hicieron los ptolomeicos, es romano, ¿me entienden? Es un templo romano. Bueno, pues tiene 24 columnas con 13 metros de altura. Miren qué bellísimas columnas. Fíjense qué capiteles tan maravillosos. Tiene el templo de Esna. ¿Ven el templo de Esna? Que se tenía que bajar una escalera para llegar abajo, porque tenía un desnivel tremendo. El templo de Esna, que fue ocupado por las gentes, pero fue bastante bien tratado. Aquí vemos, por ejemplo, al dios que les decía, ¿no? ¿Ven? Al dios divertido, aquel que acompañaba a las parturientas. La sala hipóstila del templo de Esna. Num, el dios alfarero. Aquí tenemos, estos son unos himnos que se dedicaron al dios Num y están escritos en forma criptográfica, con jeroglíficos de carneros y de cocodrilos. Aquí tenemos al dios Num, la diosa Hathor con el faraón. El faraón haciendo ofrenda floral al dios Num. Caza de pájaros con redes. ¿Ven la red? Ponen una red grande y los pájaros van entrando. Colocan entre unos árboles unas redes y entonces ahí los dejan, se esconden. Cuando los pájaros llegan, cierran la red. Así era una de las maneras que cazaban, cazaban los egipcios. Aquí tenemos al dios Num con el faraón. ¿Ven? Mire qué belleza. Y policromado, ¿eh? Mire qué ternura. Num coge al faraón por el hombro, la corona del Bajo Egipto.
Bueno, esto es lo que me ha regalado hoy nuestro director del curso. Esto es lo que he hecho esta mañana ahora corriendo. A lo mejor hay una falta de ortografía. No les extrañe porque ni lo he corregido. Se han recuperado los colores del templo de Num, el templo de Esna, dedicado al dios Num, al dios de la fertilidad, al dios de alfarero, que se han recuperado dos grupos arqueológicos. Esto a mí no es que me meta con los egipcios, para nada. Los dejan ir, bastante hacen. Pero siempre que un equipo va a investigar algo en Egipto, le tiene que acompañar un equipo de egiptólogos locales. Entonces hay un equipo de egiptólogos locales, que son también muy buenos egiptólogos, y luego están los de Tubinga. Tubinga es que tiene mucha tradición egiptológica. Y entonces está en Alemania y fueron estos los que han recuperado estos colores. Aquí tenemos la recuperación del color. Maravilloso. Miren, por ejemplo, cómo están limpiando. Esto está sucio, ¿eh? ¿Lo ven? Y esto está limpio. Han quitado, ¿qué hacen? Con la vaporeta. La vaporeta. La ponen a temperatura, no digo para esto, claro. Pero si quieren limpiar alguna cosa, una vaporeta a temperatura media, y entonces con un poquito de jabón muy suave, usan ellos esto. Quitan el carbón que hay ahí de las leñas que han quemado. Entonces aparece el color. Y luego con esto que usamos para, ¿cómo se llama? Eso, con un bastoncillo, pasan y repasan y quitan toda la suciedad. No hacen más que limpiar, no añaden pintura, es todo lavar. Esto está sucio y ese se limpio. Ven la diferencia, ¿eh? Es unas ofrendas pero fíjense, animales un poco, a veces desconocidos. Ofrendas a los dioses, en sucio y en limpio. Maravilloso. Esto es el techo. Les decía yo antes, cuando hablábamos de Dendera, que yo creía que este dibujo era de Dendera solo. Esto es el zodiaco, que también aparece. Este será Virgo, que también aparece en el techo del templo de Esna. Esto, fíjense, vamos a ver, es que tiene mucho intríngulis. Tiene la cola, que es serpiente, la diosa del Alto Egipto. Las alas de Nebet. La cabeza, cocodrilo. Es lo que hacen con mucha frecuencia. Hacen, por ejemplo, serpientes aladas. Y esto no es solo de aquí. ¿Qué es una serpiente alada? Una serpiente alada es ni bueno ni malo, o malo y bueno, según como convenga. Como, por ejemplo, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es el dios de Mesoamérica. Los aztecas, los mayas, todos tienen a Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es aquel que es serpiente alada. Porque así tenemos las dos cosas, la serpiente que se arrastra, el pájaro que vuela. Entonces, esto es muy frecuente encontrarlo en las antiguas culturas. Aquí lo ven. Este me ha parecido, yo no lo conocía este. Gracias, Isidro. Este no se veía. Y ahora aparece en esta. Miren qué belleza. ¿Cómo ha quedado, eh? El templo de Num. Yo quisiera ir a verlo ahora. Fíjense todos los jeroglíficos, la parte de abajo, la diosa Nebet, la maravillosa diosa de Nebet del Alto Egipto. Fíjense qué belleza. Todos los jeroglíficos se puede leer y leer. La pluma. Por ejemplo, hay algunas cosas que conocemos. La pluma de Maat, el río Nilo, el halcón de Horus, otra vez Maat, otra vez el Nilo. Ahora las barcas del Nilo, las ofrendas de las vacas, el de Yeb, la columna que sujeta al mundo. Yo no lo sé leer, pero lo que hago cuando voy es voy mirando las imágenes que conozco. Cada vez conozco más. Miren qué belleza, ¿eh? ¿Cómo ha quedado? ¿Verdad? Qué bonito, la diosa Nebet, la diosa alada. Fíjense, con frecuencia la combinan
con la serpiente del Bajo Egipto. Como al faraón le ponen los dos sombreros, también a veces funden las dos dioses. Otra vez, los jeroglíficos. Esto es el parte del zodiaco. Miren qué belleza, ¿eh? Horus alado. Este es Anubis. Jeroglíficos. El cocodrilo. El gorro del Alto Egipto. El río Nilo. La vaca sagrada y parte del zodiaco. Los ojos de y el muerto esperando que llegue Anubis para hacerle ¿qué? Muy bien, para sacarle el corazón. Maravilloso, ¿eh? Horus. Esta es la diosa leona, Met. Es que es impresionante cómo ha quedado el colorido, ¿eh? Este es el que tenía. Bueno, gracias a Isidro, aplaudirle a Isidro todos hoy, porque son de él. Bueno, próximo día más, ¿eh? Muchísimas gracias.